En la mañana de la gran radio de Santa Fe. Y uno de los reportajes imprescindibles tiene que ver con una enfermedad que empezó a preocupar al mundo entero. Que la pregunta que me surge inmediatamente es si estamos hablando de esta viruela del mono como la nueva pandemia, puede llegar a ser la nueva pandemia después del COVID, puede llegar a tener ese nivel de contagio y con la diferencia de la letalidad, me parece, pero con ese nivel de contagio, bueno, la idea es empezar a desandar la poca o mucha información que se va recogiendo a nivel mundial. Y tenemos la posibilidad, Esteban, de saludar al doctor Guillermo Docena, que es bioquímico, es inmunólogo, es investigador principal del CONICET y es profesor titular de la Universidad de La Plata. Doctor, ¿cómo le va? Muchísimas gracias por atendernos. Estamos con Esteban, mi nombre es Alejandra, aquí en Aire de Santa Fe. Hola, buenos días. ¿Cómo les va? Bien, doctor. Bueno, y la pregunta que nos hacíamos o lanzaba al aire, ¿no? ¿Estamos hablando de una posible futura pandemia? No. Yo creo que con los datos que tenemos hoy en día no es así. Esto refleja otras cuestiones que tienen que ver con la situación sanitaria y el manejo en el mundo. Pero no es una enfermedad nueva, es una enfermedad que hace muchas décadas que se conoce. De hecho, se describe en 1958 en simios, en monos, de ahí el nombre, el mal nombre dado, no es viruela del mono. Se descubren monos, pero hay muchos animales que son hospedadores. El reservorio no es el mono. Pero no creo que ocurra así, porque todos los años hay miles de casos en África y bueno, simplemente las alarmas se encienden cuando los casos son fuera de África. Mientras son en África, claro. Digamos que no se le presta atención y no se habla de cómo tratarlo, ni siquiera se considera la enfermedad. Ahora, cuando aparecen afuera, ahí sí se prenden las alarmas. De todas formas, hay algo que es llamativo, que se está reportando en varios países a la vez, cosa que antes no pasó. Y no sé si eso tiene que ver con la sensibilidad que nos deja el COVID y que se busque más y se diagnostique, o realmente están habiendo más casos, pero por ahora no es para entrar en pánico ni pensar que vamos a entrar en otra pandemia, porque es un virus totalmente distinto. Sí. Doctor, ¿cuáles son los síntomas que tiene esta viruela del mono? Sí, lo que llama la atención para sospechar de esta viruela son las lesiones en piel, esas vesículas o ampollas llenas de líquido, que hay muchas enfermedades que se manifiestan de esa manera, y la enfermedad empieza como una gripe, algo bastante inespecífico, inclusive se inflaman o se agrandan los ganglios, eso lo hace distinto a esta viruela de otras. Y después aparece la lesión en piel, donde ya están en un estado más avanzado y es lo que hace que se haga el diagnóstico, ¿no? Pero no tiene nada raro, no es grave, digamos, no es lo que ha sido la infección por SARS-CoV-2. La aparición de las lesiones cutáneas, ¿en cuánto tiempo aparecen esas lesiones desde el síntoma de los ganglios y demás? No, es prácticamente rápido. El periodo de incubación es mayor. La diferencia que también tiene esta enfermedad es que durante la incubación, o sea, cuando no hay síntomas, la persona no contagia, a diferencia del SARS-CoV-2, que eso es el gran peligro. Esta no contagia, pero después se autolimitan 15 días. O sea, periodo de incubación, 10-15 días, empiezan todos estos síntomas rápido, porque ya en 15 días desaparece, solita se va. Así que no, por eso les digo, no es para preocuparse, y sí para ocuparse, para ver si es el mismo virus o ha mutado o ha pasado algo, pero no más que eso. ¿En Argentina se dejó de vacunar para la viruela cuando se erradicó la enfermedad en los años 80? ¿Puede ser? Sí, en todo el mundo. O sea, en los años 70 se empezó a controlar, en los 80 la Organización Mundial de la Salud decretó la erradicación, o sea que no estaba más el virus en la Tierra, porque no hubo un solo caso más, y hasta ahora no se han reportado casos de viruela humana. Es distinto, no es exactamente el mismo virus al del humano, y así que después con el tiempo se dejó de vacunar justamente porque no hacía falta, por eso se habla de erradicación. Erradicar es cuando no se vacuna y deja de circular, en cambio la polio es control.
Claro. No hay circulación porque se vacuna, pero hay que seguir vacunando. Pero bueno, la vacuna se conoce, ya se tiene, y se sabe que la viruela del mono se protege con la vacuna para la viruela humana. Por eso le digo que esto también marca cómo funcionan los organismos, porque si se sabe que en África hay miles de casos, ¿por qué no los vacunan con una vacuna que tenemos? Y es lo mismo que hemos observado ahora en COVID, no se vacuna para COVID, no se vacuna para viruela, y así tantas otras vacunas que hay y están desatendidas, ¿no? Ahora, entonces, porque hoy estaba viendo informaciones que llegaban de Estados Unidos que decía que Moderna está anunciando ensayos preclínicos para dar con la vacuna específica. O sea, ¿no sería tampoco tan necesario esto? No, claro. Yo creo que no. Si se ha determinado que la vacuna que ya tenemos funciona, claro. No sé para qué hacer una vacuna contra algo que en realidad puede no tener riesgo, y hay ya una vacuna. En vez de hacer eso, que empiecen aplicando esa vacuna en África a la pobre gente que está enferma, ¿no? Sí, tal cual, porque marcaba usted. Otra pregunta, por ejemplo, las generaciones después del 80 que ya no estaban vacunadas, los anticuerpos, por ejemplo, ¿puede haber sido pasado a través de la madre en este caso, o ya directamente ponerle mi generación ya no tiene anticuerpos para la viruela? No, ya no tenemos. O sea, la protección por la vacuna dura hasta 10 años. Después de 10 años ya no dura más. Y esos anticuerpos que usted dice que es cierto que ocurre, duran 20, 30 días. Claro. El anticuerpo está un tiempo y desaparece. Y sí, es probable que la madre le haya pasado al feto, pero enseguida desaparece. O sea, hay que volver a inmunizar. Ese es otro de los riesgos. Ahora, como hay mucha, digamos, como está todo el mundo desprotegido contra la viruela, es probable que haya infecciones de este tipo, pero si la enfermedad no es grave, yo no estaría tan alerta. Pero bueno, estos alertas epidemiológicos están obligados a darlos, la Organización Mundial de la Salud, siempre ocurren, siempre. El tema es que ahora hay mucho más atención, ¿no? Por todo lo que ha pasado y que no queremos volver a la misma historia. La forma de contagio, ¿podría explicarnos cómo? Porque he escuchado también que las lesiones, esa fístula, es muy contagiosa, ¿puede ser? Sí, porque en el líquido que está ahí adentro está el virus. Claro. Pero, digamos, uno se va a contagiar si está en contacto con el líquido. Eso también es una diferencia con COVID. Con COVID uno se contagia si está frente a una persona que está hablando sin protección y las gotitas de saliva o secreción nasal tienen el virus. Eso acá no ocurre con la viruela del mono porque el virus no está en la mucosa bucal o nasal. Entonces el contagio de este virus es a través del contacto piel con piel, o una ampolla que se rompe, se deposita el líquido en una superficie, después uno va, lo toca, se lo lleva a la boca, etcétera. Por eso el contagio es mucho menos intenso que para COVID, ¿no? Exacto. ¿La vía sexual que se había mencionado también? Sí, a mí eso me dio un poco de bronca, por decirlo de alguna manera, porque no es una enfermedad de transmisión sexual, simplemente a través de una relación sexual uno tiene contacto piel con piel. Una de las personas, si está con ampollas que se rompen, se va a infectar. Eso es fundamental lo que está explicando. Claro, también puede ser contacto, qué sé yo, un choque físico, un deporte, lo que sea, pero nada de homosexuales ni de todo eso que se decía. Claro, sí, se habló mucho de ese tema. Me parece que en España se dio también en fiestas y qué sé yo, y se habló de este tema y lamentablemente se cataloga de este tipo y se apunta nuevamente a la comunidad homosexual, como usted decía. Qué locura. Sí, pero no es así, no es como HIV, sífilis, papiloma, no es así. Habrá sido casualidad que en algunos casos se dio el contagio por esa vía, pero no es para andar pensando que tiene que ver con inclinaciones sexuales o prácticas de ese tipo. Es el contacto con la piel de una persona que padece la enfermedad, digamos. Exacto, exactamente. Y el otro punto importante para aclarar es que el mono no es el reservorio, o sea que no empiecen a matar monos por todos lados,
porque eso está mal, son roedores, ardillas, ratas, ratones. El mono no tiene nada que ver, pobre, tampoco. Claro, el mono es otro más que se infecta por los roedores. Sí, exactamente. O sea, acá uno tiene reservorios y hospedadores. El reservorio son los roedores y hospedadores son el hombre, el mono, y entre sí se pueden transmitir. Pero de ninguna manera el virus va a permanecer en el hombre o en el mono como lo hace en un roedor, ¿no? Y en síntesis, en la República Argentina, más allá del monitoreo, en función de la cantidad, si se aparece un brote importante, bueno, habrá que revisar el tema de la vacunación, ¿no? Con lo que ya se cuenta. Sí. Sí, eso lo van a tener que hacer en el mundo, digamos. Si esto recrudece y hay riesgo que esto empiece a circular y que, bueno, empiecen a cambiar los virus nuevamente, cosa que tampoco es probable, porque esa es otra diferencia. El virus de SARS-CoV-2 es un virus ARN que muta bastante, y estos son virus ADN que no mutan tanto. Entonces tampoco, por más que haya mucha circulación viral, el virus va a cambiar tanto como para hacerse resistente a vacunas y todo eso, ¿no? Clarísimo, doctor. Le agradecemos muchísimo, sobre todo hoy feriado, que tenga la amabilidad de atendernos y ayudarnos un poco a entender también esta enfermedad, ¿no? Un abrazo gigante y a disposición siempre. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. El doctor Guillermo Docena es bioquímico, es inmunólogo, es investigador principal del CONICET y además profesor titular en la Universidad de la Ciudad de La Plata. Y bueno, queríamos tomarnos unos minutitos más para poder charlar un poco más y sacarnos dudas, ¿no? Hay mucha información, a veces